Hay algo que sí hay que decir de frente. Muchos contenidos en redes que glorifican lo prehispánico, lo mexicano o lo español terminan desinformando. Y ojo, xiquitacan. No porque hablar de identidad esté mal, sino porque la glorificación en sí no busca entendimiento, no busca entender, busca que te sientas orgulloso, emocionado, reivindicado, aunque para lograrlo tenga que exagerar, recortar, maquillar o de plano mentir. Y eso no es análisis histórico. Eso es afecto identitario sin freno crítico. Y los tres casos no son idénticos en realidad. No son idénticos en su lugar histórico, ¿verdad? Eso queda claro. Pero no pesa igual la glorificación hispanista que la romantización de lo prehispánico, por ejemplo, o el nacionalismo mexicano. Pero comparten una operación en sí. Seleccionan el pasado para fabricar orgullo. Te muestran lo que conviene, te esconden lo incómodo. Te convierten la historia en propaganda emocional y justo ahí entran varios sesgos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación que te hace buscar solo lo que confirma lo que ya creías. También el sesgo de endogrupo, sí, endogrupo, que te hace disculpar a los tuyos y exagerar sus virtudes. Y algo todavía más fuerte, cuando una identidad se siente amenazada, muchas personas ya no corrigen su visión con los hechos, sino que más bien acomodan los hechos para proteger su identidad. Por eso la glorificación se parece, sí, a una forma obsesiva de enamoramiento. Y es que ese amo tanto esto que lo voy a defender aunque tenga que negar la realidad. Y pues ahí ya no hay pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Hay apego desbordado. Y justo por eso hay que aprender a distinguir este tema de la glorificación. No todo contenido que habla del pasado está informando. Si un video toca temas complejos, pero solo busca que salgas inflado de orgullo, tranquilito, validado, sintiendo bien bonito, probablemente no te está en realidad enseñando historia, te está administrando las emociones. Y cuando el pasado solo se usa para hacerte sentir bien, casi siempre te están quitando lo más importante: la complejidad, la contradicción y la verdad. Y esto es una batalla cultural por un mestizaje consciente.